Capítulo 226. Vemos a Jon en su cuarto teniendo pesadillas acerca de su pasado y despertando abruptamente después de eso. Intenta recomponerse, recordando las palabras de Serafina al decir que no era un monstruo. Reflexiona y piensa que a pesar de que ella no se rindió con él, aún no sabe qué hacer con él mismo. Al día siguiente, tiene una charla con William acerca de todo lo que sucedió en Wellington, e incluso su pasado en las clases de reajuste, pero Jon niega todo y sale enojado de su casa. Al final da un recorrido en el vecindario y tiene flashback acerca de su pasado, llegando a un supermercado para pasar el rato, solo para encontrarse con un Adrian asustado e impactado por la situación. Finaliza el capítulo. Este fue otro gran capítulo, y me sentí tan relajada al leerlo, que a excepción de la tristeza que sentí al ver a Adrian nuevamente, me sorprendí al ver que Uru por fin nos está escuchando, y se decidió al final por mostrarnos el arco de redención de Jon y no el de los Royals, dándonos una luz de esperanza para el futuro de Jon y su desarrollo como protagonista. Me gustó ver cómo Jon autorreflexiona y admite el problema que tiene, no solo por lo que dijo Sera, sino también al hablar con su padre William. Pero por otra parte, Jon continúa con sus conflictos internos al verse a sí mismo como un gran fracaso que está condenado a fallar sin importar qué. Y sí, no es suficiente con que Sera le haya dicho que no era un monstruo, lo cual agradezco porque sería muy rápido. Papi William está haciendo lo que puede, aún con sus limitaciones, para darle una guía y orientación adecuada a Jon, aun cuando sabemos que como lisiado no ha pasado por lo mismo, y peor cuando Jon se cierra y no quiere abrir su corazón para una charla sincera. Pero al menos por fin llegó al punto, ya que sospecha que son las clases de reajuste el motivo del estancamiento y dolor de Jon. Y en este punto de la historia debemos entenderlo. Es imposible para Jon hablar de algo tan doloroso frente a su padre, y más por el hecho de que cree que él realmente es el culpable de todo. Pasando a otro punto, miren esa ternurita todo emocionado con Papi William mostrándole orgulloso su habilidad. Ojalá pronto lo veamos así y no menospreciando su poder a pesar de todo lo que se esforzó y sufrió durante tanto tiempo. Por último, sabíamos que Jon eventualmente se encontraría con Adrian y Claire, pero no esperaba que fuera tan rápido. El ver a Hachiko Adrian con esa cara de susto al final lo fue todo. Y eso que no sabe que Jon regresó más fuerte que antes. En serio me hizo reír tanto ese momento, pero a la vez me dio penita al ver al pobre Adrian seguir intentando vender la tarjeta de supermercado a pesar de la situación. Pero felicitaciones para él, esos son los empleados que se necesitan. No creo que Jon esté listo para enfrentarse a Adrian y mucho menos a Clary todavía, pero estaré esperando a ver el siguiente capítulo y ver cómo reaccionará Jon y Adrian ante ese silencio incómodo. Además de ver quizás el encuentro no solo con ellos dos, sino con el resto de personas con las que se relacionó. Me gustaría ver también más cosas desde la perspectiva de Adrian, ya que poco sabemos de él. Y no solo porque sabemos poco de él, sino porque me parece un chico espectacular, que además de leal, se nota que haría lo correcto incluso si estuviera asustado. Así que hay esperanzas de ver cosas buenas en el futuro. No te olvides de darle like al video, suscribirte y compartir este. Hasta una próxima. Bye bye.